Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un joven heredero casi desconocido pudo transformar a Roma en el imperio más poderoso del mundo antiguo? Esta narración te llevará por la vida de Augusto, desde sus orígenes hasta la consolidación de un sistema político que cambiaría para siempre la historia. Descubrirás intrigas, guerras, victorias y reformas que dieron nacimiento a una nueva era de paz y grandeza. Relájate, abre tu mente y deja que la historia te guíe, porque aquí hallarás calma, conocimiento y una nueva forma de ver el pasado. Suscríbete y acompáñanos en este viaje para no perderte las historias que iluminan la oscuridad del tiempo. Capítulo 1. Los orígenes de Octavio. Octavio nació el 23 de septiembre del año 63 a.C. en Roma, en el seno de una familia de la clase ecuestre, perteneciente a la aristocracia provincial de la región de Velletri. Su padre, Cayo Octavio, fue un hombre influyente que alcanzó cargos importantes en la administración romana, mientras que su madre, Atia, era sobrina de Julio César, lo que vinculaba al joven con una de las figuras más poderosas de la época. Desde su nacimiento, Octavio estuvo rodeado de un ambiente político y cultural que marcaría su destino. Aunque no parecía destinado a ser emperador, la historia le tenía preparado un lugar único. La infancia de Octavio estuvo influenciada por la educación romana tradicional, que combinaba el estudio de la literatura, la oratoria y el derecho con la formación militar. Aprendió los valores del mos maiorum, que exaltaban la disciplina, la lealtad y el respeto por la tradición. Su madre, Atia, jugó un papel fundamental en su crianza, transmitiéndole un fuerte sentido moral y religioso. Roma vivía un periodo turbulento, con tensiones entre las instituciones republicanas y la ambición de los líderes militares. En este contexto, Octavio fue moldeando su carácter reservado, reflexivo y paciente. Durante su adolescencia, Octavio mostró una notable capacidad para comprender la política, aunque no era un gran orador ni un guerrero en ese momento. Su talento se manifestaba en la prudencia y la astucia para relacionarse con los demás, cualidades que serían decisivas en su vida adulta. A menudo enfermizo, se decía que no tenía la resistencia física de otros jóvenes de su generación, lo que obligaba a compensar esas debilidades con inteligencia estratégica. Estas limitaciones no lo detuvieron, por el contrario, lo llevaron a desarrollar un ingenio político que superaría a muchos de sus rivales. El vínculo con Julio César fue determinante desde temprano. César, que carecía de un hijo legítimo, vio en Octavio un posible heredero de su linaje y de su proyecto político. Aunque inicialmente no lo entrenó directamente, lo observaba con atención, reconociendo en él un espíritu disciplinado y ambicioso. La relación con su tío abuelo abrió puertas en el entorno político y militar, acercándolo a figuras influyentes de la República. Esta conexión lo colocaba en una posición única, aunque todavía estaba lejos de imaginar la magnitud de su futuro. En el año 46 a.C., Octavio acompañó a Julio César en una campaña militar en Hispania. Esta experiencia le permitió tener un primer contacto con la vida militar, aunque su salud frágil casi lo deja fuera de la expedición. A pesar de las dificultades, su determinación impresionó a César, quien empezó a verlo con mayor seriedad. Esta campaña le mostró la dureza de la guerra y la importancia del mando, aunque él mismo no tuvo un papel destacado. Sin embargo, fue una oportunidad para observar de cerca el arte de gobernar ejércitos y mantener la lealtad de los soldados. Tras la campaña en Hispania, César llevó a Octavio a otras expediciones, incluyendo un viaje planeado hacia Partia, que nunca llegó a realizarse por el asesinato de César. Octavio fue integrándose poco a poco en el círculo militar y político de su tío abuelo. Aunque joven, su capacidad para escuchar y aprender lo diferenciaba de otros que buscaban protagonismo inmediato. Comprendió que el poder no dependía únicamente de la fuerza, sino también de la habilidad para tejer alianzas.
Estas lecciones tempranas serían fundamentales en los años venideros. Su madre Atia continuaba protegiéndolo, consciente de las intrigas que dominaban Roma. La familia de Octavio mantenía un equilibrio entre la vida privada y el contacto con las élites políticas. A diferencia de otros jóvenes ambiciosos, él no buscaba brillar en exceso, lo que lo hacía menos visible para posibles enemigos. Esa prudencia, heredada en gran parte de su madre, lo ayudaría a sobrevivir en un mundo donde la traición era frecuente y el poder cambiaba de manos con rapidez. En estos años formativos, Octavio comenzó a destacar por su habilidad en la administración. No era un militar nato, pero comprendía el valor de la organización y el control. Estas capacidades, aunque discretas, lo convirtieron en un personaje confiable para quienes lo rodeaban. La combinación de discreción, inteligencia y ambición lo fue perfilando como alguien destinado a ocupar un lugar importante. Aunque aún estaba en las sombras, su preparación avanzaba sin que muchos se dieran cuenta. El ambiente romano de su juventud estaba marcado por las guerras civiles, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones republicanas. Octavio fue testigo del descontento social y de la manera en que los generales imponían su voluntad mediante la fuerza. Estas experiencias lo llevaron a reflexionar sobre la necesidad de un nuevo orden político. La República estaba en crisis, y aunque él todavía no tenía el poder para cambiarla, ya percibía las fisuras que más tarde aprovecharía. El vínculo con Julio César se reforzó con cada encuentro. César veía en Octavio una continuidad posible para su obra, aunque no lo mostraba abiertamente en público. Los romanos valoraban la descendencia y el linaje, y Octavio, al ser sobrino nieto, tenía un vínculo de sangre que lo hacía un candidato legítimo a heredar. Esa herencia no solo era biológica, sino también política y cultural. Consciente de ello, Octavio aprendía a caminar en silencio por los pasillos del poder. Cuando Julio César fue nombrado dictador perpetuo en el año 44 a.C., Octavio ya había ganado un lugar en su círculo íntimo. Aunque joven, se estaba preparando para asumir responsabilidades mayores. La designación de César representaba tanto una oportunidad como un riesgo. La República estaba al borde del colapso, y quienes se aliaban con él podían terminar siendo víctimas de su caída. Octavio comprendía la fragilidad de ese momento, y su instinto lo llevó a observar con atención cada movimiento político. El carácter reservado de Octavio fue un arma silenciosa. Mientras otros buscaban notoriedad, él cultivaba la paciencia, esperando el momento oportuno. Su formación, influida por la disciplina romana y la guía de César, le enseñó que la ambición debía ser administrada con prudencia. Sabía que adelantarse podía significar la ruina y que la verdadera fuerza estaba en esperar la ocasión adecuada. Esa estrategia lo mantendría a salvo en años turbulentos. Además de la política, Octavio cultivó un interés por la religión y las tradiciones romanas. Comprendía que el poder no solo se ejercía con leyes o ejércitos, sino también a través de la legitimidad espiritual. Roma era profundamente religiosa, y la conexión con los dioses otorgaba autoridad a los líderes. Este interés por la religión no era superficial, sino una herramienta que más tarde usaría para consolidar su poder. Desde joven, supo que debía presentarse como un hombre bendecido por los dioses. En la adolescencia, Octavio también comenzó a construir relaciones con jóvenes de su generación que luego ocuparían cargos relevantes. Estas amistades, aunque algunas se convertirían en rivalidades, eran esenciales para entender el funcionamiento de la política romana. La construcción de alianzas era tan importante como las campañas militares, y Octavio ya demostraba un instinto natural para tejer redes de apoyo. Roma era una ciudad donde las conexiones definían destinos, y él supo aprovechar cada vínculo. Hacia el final de su juventud, Octavio había adquirido la preparación necesaria para enfrentar el incierto futuro que lo esperaba. Sus experiencias familiares, las lecciones de César, el contacto con la política y las primeras campañas militares formaron la base de su carácter. Aunque todavía no había demostrado su grandeza, estaba listo para asumir un papel más relevante. Roma se encontraba al borde de una transformación histórica, y Octavio
sería el protagonista de esa transición. Capítulo 2. El legado de César. El asesinato de Julio César en los idus de marzo del año 44 a.C. sacudió los cimientos de la República Romana. Los conjurados, liderados por Bruto y Casio, justificaban su acto alegando que César aspiraba a convertirse en rey, algo inaceptable para las tradiciones republicanas. Sin embargo, el magnicidio no restauró la República, sino que abrió un vacío de poder aún más profundo. Roma quedó sumida en la incertidumbre y cada facción buscaba un nuevo equilibrio. Fue en este contexto convulso donde Octavio daría un paso decisivo hacia el escenario político. El testamento de César fue revelado poco después de su muerte, y en él se establecía que Octavio, su sobrino nieto, sería adoptado póstumamente como hijo y heredero principal. Este gesto otorgaba a Octavio no solo un enorme prestigio, sino también el acceso a la fortuna personal de César, así como a su nombre. Pasó a llamarse Cayo Julio César Octaviano, vinculándose simbólicamente al linaje más poderoso de la época. Esa adopción, inesperada para muchos, colocaba a un joven de apenas 19 años en el centro de la política romana. Octavio comprendió rápidamente la magnitud de esa herencia. Su juventud, lejos de ser un obstáculo, le permitió proyectarse como la continuidad legítima de César, al mismo tiempo que despertaba simpatías en sectores que desconfiaban de otros herederos más ambiciosos. La figura de César estaba todavía muy viva en la memoria del pueblo y de los soldados, lo que permitía a Octavio presentarse como el garante de su obra. Sin embargo, debía moverse con cautela para no ser percibido como una amenaza por los veteranos líderes políticos. Tras conocer el contenido del testamento, Octavio decidió regresar de inmediato a Italia. Se encontraba en Apolonia, en la actual Albania, preparándose para una campaña en Oriente junto a César, cuando recibió la noticia del asesinato. Pese a los consejos de muchos que le pedían prudencia, optó por ir a Roma para reclamar su herencia. Fue un acto de audacia, pues no contaba con ejército propio ni con experiencia militar sólida, pero confiaba en el poder del nombre de César para reunir apoyos. Una vez en Roma, Octavio se enfrentó a un panorama complicado. Marco Antonio, cónsul y hombre de confianza de César, intentaba quedarse con el control del legado político y económico del dictador. Antonio buscaba relegar a Octavio a un papel secundario, considerando que su juventud lo hacía inexperto. Sin embargo, Octavio demostró una madurez sorprendente. En lugar de enfrentarse directamente a Antonio, comenzó a ganarse el respaldo del Senado y de los veteranos del ejército, presentándose como un líder legítimo y moderado. El pueblo romano, todavía conmovido por la muerte de César, se convirtió en un factor crucial. Octavio supo presentarse como el hijo adoptivo que continuaría el legado de su padre. Aprovechó la memoria del dictador para atraer a los veteranos de guerra, prometiéndoles las recompensas que César les había asegurado. Con ello, no solo se consolidó como figura política, sino que empezó a reunir fuerza militar. En poco tiempo, pasó de ser un joven sin recursos a un líder con bases sólidas. La disputa con Marco Antonio se intensificó en los meses siguientes. Antonio trató de manipular los bienes y la memoria de César, mientras que Octavio construía su propia red de apoyos. El Senado, que inicialmente había desconfiado del joven heredero, comenzó a verlo como un contrapeso útil frente a Antonio. En un giro inesperado, Octavio logró que la institución lo respaldara, dándole legitimidad oficial. La habilidad para maniobrar entre el pueblo, los soldados y el Senado fue una de sus primeras demostraciones de talento político. La memoria de César se convirtió en el eje de la propaganda. Octavio organizó juegos fúnebres en honor a su padre adoptivo, donde un cometa apareció en el cielo, interpretado como el alma de César ascendiendo a los dioses. Este fenómeno fue utilizado por Octavio para fortalecer su legitimidad, presentándose como el hijo de un hombre divinizado. Desde entonces, el pueblo comenzó a verlo como alguien elegido por los dioses, un líder destinado a continuar la obra del dictador asesinado.
A medida que consolidaba su posición, Octavio empezó a distribuir la herencia económica que había recibido. Pagó a los soldados y al pueblo lo que César había prometido en su testamento, mostrando que era un heredero responsable y generoso. Esta acción contrastaba con la actitud de Antonio, que parecía más interesado en acumular poder personal que en cumplir con las obligaciones dejadas por César. El gesto de Octavio aumentó su popularidad y reforzó la idea de que él era el verdadero sucesor. El enfrentamiento con los asesinos de César, conocidos como los liberatores, también fue un punto decisivo. Bruto y Casio habían huido hacia Oriente, pero en Roma la tensión seguía latente. Octavio exigía justicia, apelando a la lealtad hacia su padre adoptivo. De esta manera, logró que muchos lo vieran como el defensor de la memoria de César, un papel que le granjeó un apoyo masivo. La demanda de venganza era un arma poderosa en una sociedad donde el honor y la lealtad eran valores supremos. El Senado, dividido entre distintas facciones, oscilaba entre apoyar a Antonio o a Octavio. Finalmente, el joven heredero supo aprovechar la situación para recibir un mando militar, algo impensado meses antes. Reunió tropas y comenzó a preparar campañas contra los enemigos de César. Su ascenso fue meteórico y en apenas un año había pasado de ser un adolescente sin experiencia a un general en formación con miles de soldados bajo su mando. Todo gracias al prestigio heredado de César y a su capacidad de cumplir con las expectativas. La relación con los veteranos de César fue clave. Muchos de ellos habían luchado durante años bajo las órdenes del dictador y veían en Octavio un líder legítimo. Al asumir ese papel, Octavio no solo heredaba la fortuna y el nombre, sino también la lealtad de ejércitos experimentados. Esa conexión con los soldados le proporcionó una fuerza militar que equilibraba su inexperiencia personal. Era consciente de que sin ejército no habría poder duradero en Roma. El enfrentamiento con Antonio alcanzó un punto crítico cuando ambos comenzaron a disputarse abiertamente el control del legado de César. Octavio, sin embargo, no se precipitó. Optó por una estrategia de alianzas momentáneas con el Senado y con otros líderes políticos, mostrando que sabía adaptarse a cada circunstancia. Aunque todavía era joven, se perfilaba como un político calculador, capaz de pensar a largo plazo. Esa frialdad lo diferenció de Antonio, más impulsivo y emocional. Con cada paso, Octavio consolidaba la idea de ser el continuador natural de César. No lo hacía solo con palabras, sino con hechos concretos: el cumplimiento del testamento, la protección del pueblo, la defensa de los veteranos y la búsqueda de justicia contra los asesinos. Así, transformó una herencia simbólica en un poder real y tangible. Roma necesitaba un líder que uniera memoria, legitimidad y fuerza, y Octavio se estaba convirtiendo en ese hombre. En poco tiempo, Octavio había pasado de ser un joven casi desconocido a uno de los personajes más influyentes de Roma. El legado de César le abrió la puerta, pero fue su inteligencia lo que le permitió atravesarla. El testamento no solo lo convirtió en heredero de un nombre, sino en el centro de un nuevo proyecto político que marcaría el destino de la República. Roma aún estaba lejos de encontrar la estabilidad, pero el camino de Octavio hacia el poder absoluto había comenzado con firmeza. Capítulo 3. La guerra contra Marco Antonio. Tras el asesinato de César y la lectura de su testamento, la tensión entre Octavio y Marco Antonio creció sin pausa. Antonio, veterano de múltiples campañas y cónsul en funciones, se consideraba el heredero natural de la autoridad de César. Octavio, en cambio, había sido designado como hijo adoptivo y legítimo sucesor. Ambos representaban dos formas distintas de continuar el legado cesariano, pero sus ambiciones chocaron de inmediato. Roma, dividida y convulsa, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento inevitable. En los primeros meses tras la muerte de César, Antonio trató de consolidar su poder en Roma mediante discursos incendiarios y control sobre los bienes del dictador. Octavio, consciente de su falta de experiencia, avanzó con cautela, ganando el apoyo del Senado y de muchos veteranos.
La rivalidad pronto se volvió abierta. Octavio acusaba a Antonio de usurpar derechos que no le correspondían, mientras que Antonio lo despreciaba por su juventud. El conflicto se transformó en una lucha entre la fuerza militar de Antonio y la legitimidad política de Octavio. El Senado, temeroso de Antonio, vio en Octavio un instrumento útil para contrarrestarlo. Así, en el año 43 a.C., se produjo el enfrentamiento en la batalla de Módena, donde las fuerzas senatoriales, junto a las de Octavio, se enfrentaron a Antonio. Aunque Antonio logró escapar, la batalla debilitó su posición momentáneamente. Octavio, sin embargo, no estaba dispuesto a ser manipulado por los senadores y pronto demostró que tenía sus propios planes. Esta independencia desconcertó a sus aliados temporales. Tras Módena, Octavio regresó a Roma con un ejército leal y exigió ser nombrado cónsul, a pesar de su corta edad. El Senado, incapaz de resistirse a la presión de las tropas, accedió a su demanda. De esta manera, Octavio entró en la magistratura suprema con apenas 20 años, un hecho sin precedentes. Este cargo le otorgó plena legitimidad política, convirtiéndolo en un actor principal en el destino de Roma. La guerra contra Antonio no era solo militar, sino también un pulso por el control de las instituciones. Sin embargo, Octavio comprendió que una confrontación directa y prolongada con Antonio podía debilitarlo a él también. Por ello buscó un acuerdo estratégico. En el año 43 a.C. se conformó el segundo triunvirato, integrado por Octavio, Marco Antonio y Lépido. Este pacto, aprobado por la Lex Titia, otorgaba a los tres poderes extraordinarios por 5 años para restablecer el orden en Roma. Aunque la alianza parecía sólida, estaba cimentada en la desconfianza y en la conveniencia mutua. El triunvirato emprendió una campaña brutal contra los asesinos de César, Bruto y Casio, a quienes derrotaron en la decisiva batalla de Filipos en el 42 a.C. Tras esta victoria, Antonio consolidó su poder en Oriente, mientras Octavio se encargaba de Italia. La división territorial permitía un equilibrio temporal, pero las tensiones internas nunca desaparecieron. Octavio debía lidiar con el reparto de tierras para los veteranos, lo que generó malestar entre la población y tensiones con otros líderes. Antonio, por su parte, se estableció en Egipto junto a Cleopatra, la reina que ya había sido aliada de César. Esta relación fue vista en Roma como una amenaza, pues se temía que Antonio quisiera fundar un reino oriental y abandonar la tradición romana. Octavio supo aprovechar esta situación propagandísticamente, presentando a Antonio como un traidor seducido por los lujos de Oriente y sometido a una reina extranjera. Pero el enfrentamiento entre ambos dejó de ser solo político. Se convirtió en una guerra de imágenes y discursos. La tensión se agravó con el testamento de Antonio, que según Octavio, revelaba sus planes de entregar territorios romanos a los hijos que había tenido con Cleopatra. Octavio difundió el documento en Roma, generando indignación entre el pueblo y el Senado. Esta maniobra propagandística fue uno de sus mayores aciertos, pues logró transformar la guerra personal contra Antonio en una lucha por la defensa de Roma y de sus tradiciones. Con ello, Octavio consiguió legitimidad moral, además de poder militar. En el año 32 a.C., el Senado, instigado por Octavio, declaró la guerra no contra Antonio directamente, sino contra Cleopatra. Este movimiento fue estratégico. Presentaba el conflicto como una defensa de Roma frente a la influencia extranjera, evitando que se percibiera como una simple guerra civil. De este modo, Octavio logró unir a gran parte de Roma bajo su causa, mientras Antonio quedaba cada vez más aislado políticamente. La guerra se tornaba inevitable y total. La confrontación culminó en la célebre batalla naval de Accio en el año 31 a.C. Octavio, apoyado por su hábil general Agripa, desplegó una estrategia brillante frente a las costas de Grecia. Las fuerzas de Antonio y Cleopatra, aunque numerosas, carecían de la misma coordinación y disciplina. La batalla fue decisiva. Las naves de Antonio quedaron atrapadas y finalmente
Cleopatra huyó hacia Egipto arrastrando consigo a Antonio. Esta derrota selló el destino del triunviro y consolidó el poder de Octavio. Tras Accio, Octavio se presentó como el salvador de Roma, el líder que había protegido a la República de la amenaza oriental. Antonio y Cleopatra, derrotados, se refugiaron en Alejandría, donde finalmente pusieron fin a sus vidas en el año 30 a.C. Con su desaparición, Octavio quedó como el único dueño del poder en Roma. Por primera vez en décadas, ya no existían rivales capaces de desafiarlo en 1900. El escenario político o militar. El joven heredero de César había superado a todos sus enemigos. La victoria sobre Antonio no fue solo militar, sino también cultural y simbólica. Octavio supo presentar la guerra como una defensa de los valores romanos frente a la corrupción extranjera. Este discurso le permitió consolidar apoyos en todos los sectores de la sociedad, desde los senadores hasta el pueblo. La imagen de Antonio quedó degradada, mientras Octavio emergía como el garante de la tradición. Roma necesitaba estabilidad y él se mostraba como el único capaz de proporcionarla. El regreso de Octavio a Roma tras la victoria fue apoteósico. Se celebraron triunfos militares que lo presentaban como un general victorioso, pero también como un pacificador. La combinación de poder militar, habilidad propagandística y control político lo había llevado a la cima. El Senado y el pueblo lo recibieron como un héroe, aunque en el fondo sabían que su ascenso marcaba el fin de la república tradicional. El equilibrio de poder se inclinaba definitivamente hacia él. La derrota de Antonio permitió a Octavio reorganizar el mundo romano bajo su mando. Egipto fue convertido en una provincia imperial, lo que aseguró a Roma enormes recursos económicos. Además, la eliminación de su último gran rival le dio libertad para establecer un nuevo sistema de gobierno. La guerra contra Antonio había sido el último obstáculo antes de la transformación política más profunda de Roma. Octavio ya no era solo el heredero de César, era el hombre más poderoso del mundo. En apenas una década, Octavio había pasado de ser un joven inexperto a derrotar a los enemigos de César, consolidar alianzas y eliminar a Marco Antonio y Cleopatra. La guerra contra Antonio no solo definió su carrera, sino que marcó el fin de una era. La República había muerto de facto, y en su lugar emergía un nuevo orden. Octavio se encontraba listo para asumir el papel que lo convertiría en Augusto, el primer emperador de 1900. Roma. Capítulo 4. El nacimiento del Principado. Tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, Octavio regresó a Roma como el hombre más poderoso del mundo mediterráneo. No tenía ya rivales políticos de peso, y el Senado reconocía su supremacía, aunque todavía bajo el marco de las instituciones republicanas. Roma llevaba décadas de guerras civiles, y la sociedad anhelaba estabilidad. Octavio comprendió que debía presentarse no como un dictador, sino como un restaurador del orden, alguien que devolvía la paz y el respeto a las tradiciones republicanas. En el año 27 a.C., Octavio dio un paso trascendental al anunciar que devolvía al Senado y al pueblo romano todos los poderes extraordinarios que había acumulado. Este gesto, cuidadosamente calculado, le valió un reconocimiento solemne. El Senado le otorgó el título honorífico de Augusto. Ese nombre, cargado de connotaciones religiosas, lo distinguía de cualquier otro magistrado romano. Desde ese momento, Cayo Octavio se convirtió en César Augusto, el líder indiscutible de Roma. El sistema que nació entonces fue el Principado, un modelo híbrido que mantenía las formas republicanas, pero concentraba el poder real en Augusto. Él no se proclamó rey ni dictador, sino princeps, el primero entre iguales en el Senado. Este título reforzaba la ilusión de continuidad republicana, aunque en la práctica Augusto dominaba el ejército, la administración y la política. Su habilidad consistió en ocultar la monarquía bajo ropajes republicanos. El nuevo régimen descansaba en una base fundamental, el control del ejército. Augusto retuvo el mando sobre las provincias con mayor número de legiones, asegurándose de que la fuerza militar estuviera bajo su autoridad directa.
Esto le daba un poder indiscutible, pues ningún senador podía desafiarlo sin arriesgarse a enfrentarse a los ejércitos leales al princeps. La paz y la seguridad se garantizaban gracias a esta concentración militar. Otro elemento clave fue el uso de la religión. Augusto se presentó como un hombre favorecido por los dioses, protector de las tradiciones y restaurador de los cultos antiguos. Reformó los sacerdocios, recuperó templos y promovió la moral tradicional romana. Su imagen pública se construyó como la de un líder piadoso y ejemplar, cuya autoridad derivaba tanto de lo humano como de lo divino. Con ello, consolidó su legitimidad en una sociedad profundamente religiosa. El Senado, aunque formalmente recuperó competencias, quedó subordinado en la práctica. Los senadores mantenían sus títulos y honores, pero sabían que el poder real estaba en manos de Augusto. Él se cuidó de mantener buenas relaciones con la élite, integrándola en su proyecto, otorgándoles cargos y responsabilidades. Esta política de inclusión evitó conspiraciones abiertas y aseguró la colaboración de la aristocracia, que veía en el Principado una garantía de estabilidad. El pueblo romano recibió con entusiasmo el nuevo régimen. Tras años de guerras civiles, la paz que Augusto ofrecía era vista como un regalo invaluable. Pan y espectáculos, junto con medidas económicas que aseguraban grano barato y estabilidad monetaria, hicieron que la población apoyara al princeps. La propaganda oficial difundía la idea de que Roma había entrado en una nueva edad de oro bajo su gobierno. La figura de Augusto era venerada como la de un salvador. La figura de Agripa fue también esencial en este periodo. Amigo y general de confianza de Augusto, se encargó de dirigir obras públicas, campañas militares y proyectos de urbanismo en Roma. Gracias a él, la ciudad se embelleció con nuevos edificios, acueductos y monumentos. La famosa frase de Augusto, «Recibí una Roma de ladrillo y la dejé de mármol», refleja la transformación urbana de la capital bajo su reinado, un símbolo visible del nuevo orden político. El equilibrio del principado se basaba en la prudencia de Augusto. Nunca se presentó como un monarca absoluto, sino como un servidor de la República. Rechazaba títulos excesivos y evitaba gestos que pudieran despertar la hostilidad del pueblo o del Senado. Su estrategia consistió en gobernar con moderación aparente, aunque en la práctica controlaba todos los resortes del poder. Este disimulo fue una de las claves de la longevidad de su régimen. La ideología del nuevo sistema se difundió a través de monumentos y textos. El Ara Pacis, el altar de la paz, celebraba la estabilidad alcanzada bajo Augusto. Poetas como Virgilio, Horacio y Ovidio exaltaron la grandeza de Roma y la figura del princeps en sus obras, consolidando la visión de un imperio destinado por los dioses a gobernar el mundo. El arte y la literatura se convirtieron en instrumentos de legitimación política, uniendo cultura y poder. La creación de la Guardia Pretoriana fue otro pilar del Principado. Este cuerpo militar instalado en Roma servía como guardia personal de Augusto y como fuerza de control político. Aunque se presentaba como una medida de seguridad, en realidad era un mecanismo para garantizar que ningún rival pudiera amenazar su posición. Con el tiempo, los pretorianos adquirirían un papel crucial en la política romana, pero bajo Augusto fueron la base de su protección. El Principado también significó una nueva relación con las provincias. Augusto reorganizó los territorios conquistados, estableció un sistema fiscal más eficiente y promovió la romanización. Ciudades, templos y colonias surgieron en todo el imperio, difundiendo la cultura y las instituciones romanas. La figura de Augusto era venerada incluso fuera de Roma, donde los provinciales lo veían como un garante de paz y prosperidad. Esta integración fortaleció la unidad imperial. El título de Augusto tenía una carga simbólica muy poderosa. No era un nombre personal, sino un reconocimiento de carácter casi sagrado. Significaba el venerable, el consagrado por los dioses. Con él, Octavio dejaba de ser un simple político para convertirse en una figura única, colocada por encima
del resto de los hombres. La adopción de este título marcó el inicio de una nueva era en la historia romana, donde el poder se centraba en una sola persona. La consolidación del principado no estuvo exenta de críticas veladas. Algunos senadores y ciudadanos añoraban la república tradicional, pero carecían de fuerza para oponerse. La mayoría aceptaba que el nuevo sistema era preferible al caos de las guerras civiles. Augusto supo interpretar el deseo colectivo de orden y lo convirtió en la base de su legitimidad. El pueblo, cansado de la inestabilidad, prefirió la seguridad de un líder único. En el año 27 a.C., con el nacimiento del Principado, Roma entró en una nueva etapa de su historia. La República, aunque todavía conservaba sus instituciones, había dejado de existir en la práctica. Augusto se convirtió en el primer emperador, aunque nunca usara oficialmente ese título. Su reinado inauguró un sistema que perduraría durante siglos. El nacimiento del Principado fue, en esencia, el nacimiento del Imperio Romano. Capítulo 5. La paz de Augusto. Tras décadas de enfrentamientos civiles, el ascenso de Augusto significó el inicio de un periodo que la historia recordaría como la Pax Romana. Desde el año 27 a.C., Roma entró en una etapa de relativa estabilidad interna que se prolongó durante más de 2 siglos. Aunque fue Augusto quien sentó sus bases, la paz no era simplemente la ausencia de guerra, sino la consolidación de un orden político, económico y social que dio a Roma una nueva identidad imperial. La estabilidad se logró gracias al control absoluto de Augusto sobre las fuerzas armadas. Consciente de que las legiones habían sido causa y herramienta de las guerras civiles, reorganizó al ejército en un cuerpo profesional, reducido y fiel al emperador. Las tropas ya no eran instrumentos de generales ambiciosos, sino defensores del orden imperial. Esta medida evitó rivalidades internas y garantizó que ningún rival pudiera desafiar el poder central. La Pax Romana también se sostuvo sobre una red de carreteras y comunicaciones sin precedentes. Augusto impulsó la construcción de vías que conectaban las provincias con Roma, facilitando el movimiento de tropas, mercancías e información. Esta infraestructura no solo reforzó el control político, sino que también integró económicamente el vasto imperio. Viajar por las calzadas romanas se convirtió en un símbolo tangible de la unidad imperial. La seguridad en las provincias fue otra prioridad. Augusto estableció guarniciones permanentes en las fronteras y reorganizó los territorios conquistados, asegurando que cada región tuviera una administración eficiente. En lugar de confiar únicamente en la fuerza, fomentó la cooperación con las élites locales, quienes veían beneficios en integrarse al sistema romano. Así, la paz se consolidaba no solo por la espada, sino por el consenso y la diplomacia. Roma se benefició económicamente de esta paz. El comercio floreció gracias a la seguridad en las rutas marítimas y terrestres. Los puertos mediterráneos se convirtieron en centros de intercambio, donde llegaban productos de Hispania, Egipto, Siria y más allá. El Mediterráneo pasó a ser conocido como el Mare Nostrum, un mar romano que simbolizaba el control absoluto de Augusto sobre el espacio geopolítico más importante del mundo antiguo. La abundancia de productos generó prosperidad en muchas regiones del imperio. El trigo de Egipto alimentaba a Roma, el vino de la Galia circulaba por las tabernas, y las sedas de Oriente llegaban a las casas de los ricos. La paz permitía que estas riquezas fluyeran sin interrupciones, creando un sistema interconectado que reforzaba la idea de unidad imperial. Roma ya no era solo una ciudad, sino el corazón de un mundo vasto y organizado. La estabilidad permitió a Augusto promover grandes proyectos de urbanismo en la capital. Bajo su reinado se construyeron templos, foros, teatros y acueductos. El pueblo romano podía disfrutar de una ciudad embellecida y funcional que se convertía en el escaparate de la grandeza imperial. Estas obras no solo tenían utilidad práctica, sino que transmitían un mensaje político. La paz y el orden de Augusto se reflejaban en la majestuosidad de Roma. La paz no significaba ausencia total de conflictos.
Augusto continuó campañas en Hispania, los Alpes, Germania y otras regiones. Pero estas guerras tenían un objetivo diferente: consolidar las fronteras y expandir de manera controlada el imperio. A diferencia de las guerras civiles, estas campañas eran vistas como defensivas o de expansión ordenada, lo que reforzaba la legitimidad del régimen. Roma estaba unida y las guerras externas fortalecían esa unidad. Un aspecto central de la paz augustea fue el control ideológico. Augusto utilizó la religión, la cultura y la propaganda para transmitir la idea de que su gobierno era el inicio de una nueva era. El Ara Pacis, erigido en el 9 a.C., celebraba la paz alcanzada bajo su liderazgo. Los poetas, como Virgilio en la Eneida, presentaban a Roma como destinada por los dioses a gobernar el mundo, y Augusto como el elegido para cumplir ese destino. La paz se expresó también en la vida cotidiana. Los romanos comunes disfrutaron de mayor seguridad, acceso a alimentos y espectáculos públicos. Augusto organizó juegos y celebraciones que unían a la población en torno a su figura. Estos eventos no eran simples diversiones. Servían para reforzar la idea de que el princeps cuidaba de su pueblo y garantizaba su bienestar. La estabilidad política se traducía en estabilidad social. La justicia se fortaleció como parte del orden augusteo. Augusto reformó el sistema legal y amplió la administración judicial, asegurando que la ley alcanzara a todas las provincias. Esto reducía los abusos locales y aumentaba la confianza de los ciudadanos en el imperio. La paz, por tanto, no era solo militar o política, sino también jurídica, pues ofrecía reglas claras para resolver conflictos. El equilibrio logrado por Augusto dependía en gran parte de su prudencia. No buscaba expansionismo desmedido ni imposiciones excesivas, sino un sistema duradero. Prefirió la consolidación a la conquista, consciente de que la grandeza del imperio no podía sostenerse únicamente en la guerra. Esta visión estratégica distinguió a Augusto de otros líderes que lo precedieron. El recuerdo de las guerras civiles siempre estuvo presente en la memoria colectiva. Augusto supo utilizarlo como contraste. Recordaba al pueblo que la alternativa a su gobierno era el caos. Así, la paz que ofrecía se veía no solo como beneficiosa, sino como indispensable. Nadie deseaba regresar al desorden de años anteriores, y esto reforzaba la aceptación del principado. La Pax Romana fue, en esencia, un pacto implícito entre el princeps y el pueblo. Augusto ofrecía seguridad, prosperidad y estabilidad, y a cambio recibía obediencia y lealtad. Este equilibrio permitió que Roma se transformara en un imperio cohesionado, admirado incluso por sus enemigos. La paz no era un lujo, sino la condición que hacía posible la continuidad de la civilización romana. Al final del reinado de Augusto, la paz había transformado el mundo romano en un espacio interconectado, próspero y relativamente seguro. Las generaciones futuras recordarían este periodo como un ideal de estabilidad, un ejemplo de lo que Roma podía alcanzar bajo un liderazgo firme. La Pax Romana no fue una utopía perfecta, pero representó una de las épocas más luminosas de la historia antigua. Capítulo 6. Reformas políticas y sociales. El poder de Augusto no se sostuvo únicamente en la fuerza militar ni en la propaganda cultural, sino también en un profundo proceso de reformas que transformaron la vida política y social de Roma. Comprendiendo que un régimen duradero debía apoyarse en instituciones sólidas, reorganizó el funcionamiento del Estado, dando estabilidad al Principado. Sus medidas no destruyeron formalmente la República, sino que la adaptaron a un modelo en el que el emperador concentraba el control sin abolir las estructuras tradicionales. Una de sus reformas más importantes fue la reorganización del Senado. Aunque conservó sus funciones, Augusto lo redujo a 600 miembros, depurando a los que consideraba indignos o corruptos. Además, creó un sistema de control en el que el princeps tenía la última palabra en la admisión de nuevos senadores. Con ello, mantenía una apariencia de continuidad institucional, pero aseguraba que el Senado estuviera compuesto por personas leales,
o dependientes de su favor. Augusto también reformó las magistraturas republicanas, limitó el poder de los cónsules, pretores y tribunos, al mismo tiempo que se reservaba competencias extraordinarias como el imperium proconsular y la tribunicia potestas. Estos cargos lo convertían en comandante supremo y defensor del pueblo, roles que combinaban autoridad militar y política. Aunque oficialmente compartía responsabilidades con otros, en la práctica todas las decisiones dependían de su figura. Otro ámbito esencial fue la administración provincial. Augusto dividió las provincias entre senatoriales e imperiales. Las más pacíficas quedaron bajo el control del Senado, mientras que las fronterizas, con guarniciones militares, quedaron bajo su autoridad directa. Esta división garantizaba que las regiones estratégicas estuvieran en sus manos, mientras daba al Senado la ilusión de poder en zonas seguras. Era un equilibrio calculado que reforzaba el dominio imperial. Las finanzas del imperio también fueron objeto de atención. Augusto creó el Aerarium Militare, un tesoro especial destinado al pago de los veteranos, financiado con impuestos sobre herencias y bienes. Este fondo evitaba tensiones sociales y garantizaba la lealtad de los soldados retirados. Además, introdujo una política fiscal más organizada en las provincias, reduciendo abusos y asegurando ingresos regulares para el Estado. La estabilidad económica reforzaba la paz social. El control del ejército fue acompañado por una profesionalización sin precedentes. Augusto redujo el número de legiones, fijó su tamaño en torno a 150.000 hombres y estableció periodos de servicio definidos. Los soldados recibían sueldos regulares y recompensas al concluir su carrera. Con estas medidas, eliminó la práctica de que los generales compraran lealtades con botines de guerra, consolidando un ejército más disciplinado y dependiente del emperador. En el ámbito social, Augusto impulsó leyes morales conocidas como leges Iuliae. Estas buscaban fortalecer la familia, fomentar los matrimonios y la natalidad, y limitar los excesos de la aristocracia. Las leyes castigaban el adulterio y premiaban a quienes tenían varios hijos, con el objetivo de asegurar la continuidad de las familias romanas. Aunque estas medidas encontraron resistencia, reflejaban la intención de Augusto de revitalizar los valores tradicionales. La religión fue otro eje de sus reformas sociales. Augusto restauró templos, fomentó los cultos antiguos y se presentó como Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma. De esta manera vinculó su autoridad política a una legitimidad sagrada. También promovió la veneración de su figura en vida y la de César como divinidad, lo que introdujo un elemento novedoso, el culto imperial. Esto integraba política, religión y lealtad en un mismo sistema. La reorganización urbana de Roma tuvo un impacto profundo en la vida social. Augusto dividió la ciudad en 14 regiones y creó una administración más eficiente, con magistrados encargados de seguridad, incendios y abastecimiento de grano. Estas medidas hicieron la capital más habitable y controlable. La imagen de Augusto como garante del orden se reforzaba no solo en la política, sino también en la vida diaria de los ciudadanos. El sistema judicial fue ampliado bajo su gobierno. Augusto creó tribunales permanentes para ciertos delitos y reforzó la presencia del derecho en las provincias. Con ello, aseguraba que la justicia fuera uniforme en todo el imperio, reduciendo arbitrariedades locales. Este avance jurídico no solo daba estabilidad, sino que consolidaba la autoridad central frente a las élites regionales. Roma se transformaba en una comunidad legalmente cohesionada. Las reformas sociales también buscaron reducir la ostentación excesiva de la aristocracia. Augusto impuso restricciones a los lujos en banquetes y celebraciones, intentando promover una moral más austera. Estas leyes, aunque impopulares entre los más ricos, formaban parte de su proyecto de regeneración social. El objetivo era que Roma se alejara de los excesos que habían caracterizado el final de la República y adoptara un estilo de vida más disciplinado. En materia de ciudadanía,
Augusto fue prudente. No amplió de manera masiva el derecho de ciudadanía, pero sí integró a comunidades provinciales mediante recompensas por lealtad. Esta política reforzaba el vínculo entre Roma y sus provincias, al tiempo que evitaba tensiones con los ciudadanos ya existentes. La ciudadanía se convertía en un privilegio controlado, que aseguraba la fidelidad de quienes la recibían. El equilibrio entre tradición e innovación fue la esencia de las reformas augustas. Nunca presentó sus medidas como una ruptura con el pasado, sino como una restauración de la grandeza de Roma. Sin embargo, en realidad estaba creando un nuevo orden político y social, adaptado a las necesidades de un imperio en expansión. Esta combinación de respeto por lo antiguo y pragmatismo fue clave para la aceptación del principado. Las reformas también tuvieron un fuerte componente propagandístico. Cada obra, cada ley y cada institución reforzaban la imagen de Augusto como un líder justo, piadoso y protector del pueblo. La política y la sociedad se fundían en un mismo proyecto donde la figura del princeps era indispensable. Roma, que había estado al borde de la autodestrucción, encontraba ahora un sistema estable que parecía garantizar un futuro seguro. Al final de su vida, Augusto podía mostrar un legado institucional sólido. Sus reformas políticas y sociales habían consolidado el principado como un modelo duradero. El Senado seguía existiendo pero subordinado, las provincias estaban organizadas, el ejército era profesional y la sociedad se regía por leyes claras. Con este entramado, el imperio no dependía únicamente de su persona, sino de estructuras capaces de sobrevivirle. Esa fue la verdadera genialidad de sus reformas. Capítulo 7. El arte y la cultura en su tiempo. El reinado de Augusto coincidió con una de las etapas más brillantes de la cultura romana. Consciente del poder de las artes como instrumento político, fomentó un vasto programa cultural que buscaba consolidar su imagen y transmitir los valores de su régimen. La literatura, la arquitectura, la escultura y la religión se unieron en un proyecto que exaltaba la grandeza de Roma y presentaba al princeps como garante de un nuevo amanecer. La cultura se convirtió en un arma sutil pero eficaz de gobierno. En el campo literario, Augusto reunió a su alrededor un círculo de poetas que pasaría a la historia como la Edad de Oro de la poesía latina. Mecenas, su gran consejero y amigo, fue el encargado de apoyar a escritores como Virgilio, Horacio y Propercio. A través de su mecenazgo, estos autores difundieron una visión idealizada del imperio, celebrando la paz, la prosperidad y la misión civilizadora de Roma. La literatura se transformó en propaganda refinada al servicio del poder. Virgilio, en su Eneida, ofreció la obra más representativa de esta época. El poema narraba el viaje de Eneas desde la destrucción de Troya hasta la fundación mítica de Roma. Con ello vinculaba directamente la dinastía de Augusto con los héroes troyanos y con el destino divino del imperio. La Eneida no solo era literatura, sino un manifiesto político. Mostraba a Augusto como heredero de una misión sagrada. La epopeya se convirtió en el texto fundacional de la identidad imperial. Horacio, otro de los grandes poetas augustos, escribió odas que exaltaban la moderación, la paz y la grandeza de Roma bajo el principado. Sus versos reflejaban un ideal de vida equilibrada, donde la estabilidad del imperio permitía disfrutar de la serenidad y del ocio cultivado. Horacio celebraba a Augusto como el garante de ese orden, vinculando la vida privada de los ciudadanos con la grandeza colectiva del Estado. Su obra enseñaba a vivir bajo la nueva realidad política. Ovidio, aunque parte del mismo círculo, tuvo una relación más conflictiva con Augusto. Sus poemas sobre el amor y la mitología, como las Metamorfosis, alcanzaron enorme popularidad, pero chocaban con la moral rígida que el emperador intentaba imponer. Finalmente, Ovidio fue desterrado al Mar Negro, en una decisión que demostraba hasta qué punto Augusto controlaba la producción cultural. La poesía, aunque brillante, no podía escapar a la disciplina del nuevo régimen. En arquitectura, el programa augusteo transformó Roma.
El princeps afirmó haber recibido una ciudad de ladrillo y dejado una de mármol, una frase que simbolizaba su empeño en embellecer la capital. Se construyeron templos, foros y teatros que no solo servían a la vida urbana, sino que también proyectaban un mensaje político. Roma era el centro del mundo civilizado y Augusto su restaurador. La ciudad se convirtió en un monumento vivo a la grandeza imperial. El Foro de Augusto, inaugurado en el 2 a.C., fue una de las obras más emblemáticas. Este espacio monumental estaba dedicado a Marte, dios de la guerra, y contenía estatuas de héroes míticos y de grandes líderes romanos. La disposición del foro transmitía una idea clara. Augusto era el heredero de esa tradición gloriosa y el protector de Roma. La arquitectura se convirtió en una lección de historia y en un recordatorio constante del poder del emperador. El Ara Pacis, el altar de la paz, es otro símbolo cultural de la época. Construido para celebrar la estabilidad alcanzada bajo Augusto, estaba decorado con relieves que mostraban tanto escenas mitológicas como procesiones de la familia imperial. En él se unían religión, arte y política en una sola obra. El altar enseñaba que la paz no era fruto del azar, sino del liderazgo del princeps. La Pax Romana adquiría así una representación tangible y sagrada. En escultura, la propaganda se expresó a través de retratos idealizados de Augusto. Aunque en la realidad era un hombre de salud frágil, las estatuas lo mostraban joven, fuerte y sereno, con rasgos clásicos inspirados en el arte griego. La más famosa, la estatua de Augusto de Prima Porta, lo presenta como un líder militar y divino, con el brazo levantado en gesto de mando. La imagen del emperador se multiplicaba en todo el imperio, asegurando su presencia simbólica en cada provincia. La religión también se impregnó de arte. Augusto restauró templos y erigió nuevos santuarios que combinaban tradición romana con influencias helenísticas. Estas construcciones no solo reforzaban la devoción, sino que vinculaban a los dioses con la figura del emperador. En cada piedra y en cada altar se transmitía la idea de que Roma había entrado en una nueva edad de oro gracias a Augusto. El arte religioso era un instrumento de cohesión social y de legitimación política. Las monedas se convirtieron en otro medio artístico y propagandístico. Cada emisión llevaba grabada la imagen de Augusto y mensajes alusivos a sus victorias o a la paz alcanzada. Estas piezas circulaban por todo el imperio, transmitiendo un mensaje uniforme de estabilidad y poder. La numismática fue, en cierto modo, el medio de comunicación de masas de la antigüedad, asegurando que incluso en las provincias más lejanas se conociera la figura del emperador. El arte augusteo no se limitó a Roma, sino que se difundió en todas las provincias. Ciudades como Mérida en Hispania o Nimes en la Galia construyeron teatros, templos y acueductos, inspirados en el modelo romano. La cultura arquitectónica se convirtió en un vínculo entre la capital y las regiones conquistadas, reforzando la idea de pertenencia al imperio. Augusto no solo gobernaba con leyes, sino también con símbolos culturales compartidos. En la vida cotidiana, la cultura augustea se reflejaba en espectáculos y celebraciones. Los teatros presentaban obras que transmitían valores de disciplina y respeto por Roma, mientras que los juegos gladiatorios ofrecían entretenimiento controlado por el Estado. Estas actividades fortalecían la cohesión social y recordaban al pueblo que el ocio era posible gracias a la paz garantizada por Augusto. El arte y el espectáculo se unían en una política de masas bien calculada. El equilibrio entre tradición e innovación definió la cultura de este tiempo. Augusto se presentó como restaurador de las costumbres ancestrales, pero al mismo tiempo permitió que Roma absorbiera influencias griegas y orientales. Esta combinación dio lugar a un arte clásico renovado que trascendió su época y marcó los cánones de belleza durante siglos. Roma se convirtió en el epicentro de una cultura universal. Al final de su reinado, el arte y la cultura habían sido plenamente instrumentalizados para consolidar el poder imperial. La literatura cantaba la misión de Roma, la arquitectura embellecía la ciudad,
Las esculturas idealizaban al emperador y la religión lo vinculaba con los dioses. Todo formaba parte de un proyecto coherente que aseguraba no solo la estabilidad política, sino también la gloria eterna de Augusto en la memoria de la humanidad. Capítulo 8. La familia imperial. La vida privada de Augusto estuvo marcada por la política, y su familia se convirtió en un instrumento esencial de legitimación del principado. A diferencia de otros líderes anteriores, él comprendió que la continuidad del poder no podía depender únicamente de su persona, sino de la creación de una dinastía. La casa de Augusto fue, por tanto, un escenario de alianzas matrimoniales, rivalidades internas y tragedias que acompañaron a la consolidación del imperio. Su primera esposa fue Claudia, hija de Fulvia y de Clodio, pero el matrimonio se disolvió rápidamente y no tuvo mayor relevancia. Luego contrajo matrimonio con Escribonia, con quien tuvo a su única hija biológica, Julia la Mayor. Sin embargo, este vínculo tampoco prosperó, pues en el año 39 a.C. se divorció de Escribonia el mismo día en que nació Julia. Poco después se casó con Livia Drusila, quien se convertiría en la figura femenina más influyente de su vida. Livia, perteneciente a una de las familias más prestigiosas de Roma, aportó prestigio político y estabilidad al matrimonio. Aunque no tuvo hijos con Augusto, trajo al hogar imperial a los dos que había tenido en su matrimonio anterior, Tiberio y Druso. Estos jóvenes crecerían bajo la tutela del emperador, y en especial Tiberio terminaría desempeñando un papel central en la sucesión. Livia fue, además, una consejera cercana, famosa por su inteligencia y discreción. La relación de Augusto con su hija Julia fue compleja. Criada como heredera potencial, fue utilizada en múltiples alianzas matrimoniales para fortalecer el poder dinástico. Primero fue casada con Marcelo, sobrino de Augusto, a quien muchos consideraban sucesor natural. Sin embargo, la temprana muerte de Marcelo truncó estos planes y obligó al emperador a buscar nuevas opciones para asegurar la continuidad del principado. Tras la muerte de Marcelo, Julia fue casada con Marco Vipsanio Agripa, el leal general y amigo íntimo de Augusto. Esta unión consolidó aún más los lazos políticos, y de ella nacieron varios hijos: Cayo César, Lucio César, Julia la Menor, Agripina la Mayor y Agripa Póstumo. Con Cayo y Lucio, Augusto vislumbró finalmente la posibilidad de una sucesión clara, confiando en que serían ellos quienes garantizarían la continuidad de su obra. Cayo y Lucio fueron adoptados por Augusto como hijos y herederos oficiales, un gesto que los colocaba en el centro del proyecto imperial. Desde pequeños, recibieron formación política, militar y religiosa, destinados a convertirse en los futuros príncipes de Roma. La propaganda los presentaba como jóvenes ejemplares, símbolos de la esperanza de una nueva generación. Su destino, sin embargo, estaría marcado por la tragedia. La muerte prematura de Lucio en el año 2 d.C., seguida por la de Cayo en el 4 de Pesqué, arruinó los planes sucesorios de Augusto. Estas pérdidas no solo fueron un golpe personal, sino también político, pues dejaban a Roma sin los herederos cuidadosamente preparados. El emperador, envejecido y debilitado, se vio obligado a reconsiderar la cuestión de la sucesión, lo que abrió tensiones dentro de la familia imperial. Agripa Póstumo, hijo menor de Agripa, y Julia, fue inicialmente considerado como posible sucesor. Sin embargo, su carácter difícil y su conducta poco confiable hicieron que Augusto lo desheredara y lo relegara al exilio. La decisión fue influenciada también por Livia, que apoyaba la candidatura de su hijo Tiberio. Así, los conflictos internos transformaron la sucesión en un campo de intrigas y rivalidades. Julia la Mayor, la única hija biológica de Augusto, también terminó en desgracia. Acusada de adulterio y de conspiraciones políticas, fue desterrada a la isla de Pandataria en el año 2 a.C. Su caída reflejaba el choque entre la rígida moral pública que Augusto intentaba imponer y la vida privada de su propia familia. La tragedia de Julia fue un escándalo que mostró las tensiones entre la política y lo íntimo en la casa imperial.
La figura de Livia se fortaleció aún más en este contexto. Inteligente y calculadora, tejió alianzas para garantizar que su hijo Tiberio fuese reconocido como heredero. Finalmente, en el año 4 d.C., Augusto lo adoptó oficialmente, asegurando así la sucesión. Aunque la decisión no fue entusiasta, el emperador comprendió que necesitaba a un hombre experimentado y con capacidad militar para mantener el orden. Tiberio, aunque eficaz como general, no gozaba del mismo carisma que Cayo o Lucio. Su relación con Augusto era distante, y muchos sospechaban que Livia había manipulado la situación para favorecerlo. Sin embargo, la falta de alternativas obligó al emperador a consolidar su papel como sucesor. Con ello, la continuidad de la dinastía quedaba asegurada, aunque envuelta en tensiones familiares y en rumores de conspiraciones. Agripina la Mayor, nieta de Augusto e hija de Julia y Agripa, también desempeñó un papel importante. Su matrimonio con Germánico, popular general y miembro de la familia Julio Claudia, fortaleció la dinastía. De esta unión nacería Calígula, quien décadas más tarde alcanzaría el poder imperial. Así, la influencia de Augusto se extendía más allá de su vida, a través de los descendientes que seguían tejiendo la trama del imperio. La familia imperial, lejos de ser un espacio de armonía, fue un escenario constante de ambiciones, alianzas y traiciones. Augusto intentó construir una dinastía sólida, pero se enfrentó a la fragilidad de la vida humana y a los conflictos internos. La tragedia de sus herederos mostró los límites del poder político frente al destino y la dificultad de mantener una línea sucesoria estable en un sistema tan nuevo como el Principado. El pueblo romano observaba con atención las intrigas familiares, pues de ellas dependía la estabilidad del imperio. Cada muerte, exilio o adopción era seguida con expectación, consciente de que la paz alcanzada podría tambalearse si no había un sucesor claro. La vida privada de Augusto se convirtió en un asunto público, y su familia, en una extensión de la política. El destino de Roma estaba indisolublemente ligado al de la casa imperial. Al final, la figura de Augusto sobresalía como un patriarca que había logrado crear no solo un imperio, sino también una dinastía. Aunque marcada por tragedias y escándalos, la familia imperial se convirtió en un símbolo de continuidad. La combinación de sangre, adopción y propaganda sentó las bases de la dinastía Julio-Claudia, que gobernaría Roma durante las siguientes décadas. El proyecto de Augusto trascendía así su propia vida, extendiéndose hacia las generaciones futuras. Capítulo 9. Los últimos años de su reinado. Con el paso de los años, Augusto se fue convirtiendo en una figura venerada y distante, símbolo viviente de la estabilidad alcanzada tras décadas de conflictos. En sus últimos años, el emperador ya no era el joven político astuto que había derrotado a Marco Antonio, sino un anciano que debía cuidar su salud y asegurar la continuidad del principado. El peso de la edad lo obligaba a delegar cada vez más en sus colaboradores y en su sucesor designado, Tiberio. La cuestión sucesoria marcó profundamente esta etapa final. Tras la muerte de sus nietos Cayo y Lucio, en quienes había depositado grandes esperanzas, Augusto se resignó a confiar el futuro del imperio a Tiberio. Aunque nunca mostró un afecto especial hacia él, comprendía que su experiencia militar y su prudencia política lo hacían el candidato más sólido. La adopción oficial de Tiberio en el año 4 d.C. aseguró formalmente la continuidad de la dinastía Julio-Claudia. El envejecimiento de Augusto fue acompañado de problemas de salud recurrentes. A lo largo de su vida había sufrido enfermedades que lo debilitaban, y en su vejez, estas dolencias se intensificaron. Los relatos antiguos mencionan episodios de debilidad y largos periodos de reposo, lo que hacía evidente que el imperio debía prepararse para el día en que el princeps ya no estuviera. La fragilidad física contrastaba con la solidez de las instituciones que había creado. Pese a estas limitaciones, Augusto mantuvo una notable actividad política.
Continuó asistiendo al Senado, dictando leyes y participando en ceremonias públicas, aunque con menos frecuencia. Su sola presencia, incluso debilitada, era un recordatorio de la paz y la estabilidad que encarnaba. Roma había aprendido a ver en él más que un gobernante. Era la representación misma de un orden sagrado que mantenía unido al imperio. Durante estos años, Livia, su esposa, reforzó su papel como figura influyente en la corte. Su cercanía al emperador le permitió participar en decisiones importantes y favorecer los intereses de Tiberio. Muchos contemporáneos sospechaban de su habilidad política y algunos incluso la acusaban de intrigas para asegurar la sucesión de su hijo. Lo cierto es que Livia se convirtió en pieza clave para la transición, consolidando el poder de la familia imperial. Augusto no se limitó a asegurar la sucesión, también pensó en su legado. Mandó redactar las Res Gestae Divi Augusti, un documento autobiográfico donde enumeraba sus logros políticos, militares y sociales. Este texto, grabado en templos y monumentos, buscaba transmitir a las generaciones futuras la magnitud de su obra. Más que un testamento personal, era una herramienta propagandística destinada a inmortalizar su figura como fundador del imperio. Las provincias continuaban prosperando bajo su administración. Augusto se aseguró de que los gobernadores mantuvieran el orden y la justicia, lo que evitaba levantamientos. En las fronteras, sin embargo, hubo conflictos puntuales, especialmente en Germania, donde en el año 9 d.C. se produjo la desastrosa derrota de Varo en el bosque de Teutoburgo. Este revés mostró que el imperio tenía límites naturales y que no era posible expandirse indefinidamente. La derrota en Germania fue un golpe personal para Augusto. Se dice que durante meses repetía la frase «Varo, devuélveme mis legiones», mostrando su pesar por la pérdida de 3 cuerpos enteros del ejército. Este acontecimiento lo llevó a moderar las ambiciones expansionistas y a centrarse en la consolidación de las fronteras. Roma debía aceptar que no todo el mundo podía ser dominado y que la estabilidad era preferible a conquistas arriesgadas. En Roma, Augusto dedicó sus últimos años a consolidar la vida cívica y religiosa. Continuó promoviendo festividades, restaurando templos y organizando ceremonias que reforzaban el vínculo entre el pueblo y los dioses. Su imagen como Pontifex Maximus se mantenía intacta y el culto imperial ya formaba parte de la vida cotidiana. Para los romanos, Augusto no era solo un líder político, sino un hombre consagrado por la divinidad. Las relaciones familiares seguían siendo fuente de tensiones. El destierro de Julia, su hija, permanecía como una herida abierta que empañaba la imagen moral que quería proyectar. Al mismo tiempo, la posición de Tiberio generaba dudas en parte del pueblo y del Senado, que lo consideraban menos carismático. Aún así, la habilidad de Augusto para mantener la cohesión evitó que estas tensiones se convirtieran en un problema político grave. El carácter de Augusto en sus últimos años se volvió más reflexivo. Quienes lo conocieron señalaban que se interesaba por asuntos filosóficos y religiosos y que buscaba dar un sentido trascendente a su vida y obra. La idea de haber fundado un orden nuevo para Roma le proporcionaba serenidad. Veía en su reinado no solo una obra política, sino también una misión encomendada por los dioses. En el año 14 d.C., mientras se encontraba en Nola, en Campania, Augusto enfermó gravemente. Acompañado por Livia, pasó sus últimos días en una residencia privada, lejos del bullicio de Roma. Su muerte se produjo el 19 de agosto, a la edad de 76 años. Con él desaparecía el hombre que había transformado una república en crisis en el imperio más poderoso del mundo antiguo. La noticia de su fallecimiento fue recibida con solemnidad en Roma. El Senado decretó funerales de Estado y su cuerpo fue trasladado a la capital con grandes honores. El pueblo lo despidió como a un padre y su memoria fue venerada de inmediato. Poco después, fue divinizado oficialmente, convirtiéndose en el Divus Augustus. Su figura quedaba inmortalizada como un dios entre los romanos, sellando su destino eterno. El mausoleo de Augusto, construido en vida,
se convirtió en su lugar de descanso final. Este monumental edificio simbolizaba la grandeza del emperador y su deseo de permanecer para siempre en la memoria de Roma. Allí reposaban no solo sus restos, sino también los de miembros de su familia, consolidando la idea de una dinastía destinada a perdurar. El mausoleo era un recordatorio de que Augusto había sido más que un hombre. Había sido el fundador de un imperio. Los últimos años de Augusto reflejaron la tensión entre la fragilidad de la vida humana y la grandeza de su obra política. A pesar de las pérdidas personales, de las intrigas familiares y de las derrotas militares, supo mantener el orden y asegurar la sucesión. Su muerte no significó el fin del sistema que había creado, sino su consolidación definitiva. Roma despedía a su primer emperador con la certeza de que su legado perduraría por siglos. Capítulo 10. Curiosidades y legado eterno. El legado de Augusto va más allá de su papel como primer emperador de Roma. Su figura se convirtió en referencia política, cultural y simbólica durante siglos, y su vida estuvo llena de detalles curiosos que revelan tanto su grandeza como sus contradicciones. Una de las más destacadas fue su nombre. Nació como Cayo Octavio, pero tras ser adoptado por César se llamó Cayo Julio César Octaviano, y solo en el 27 a.C. recibió el título de Augusto. Cada cambio de nombre marcó una nueva etapa en su destino. Entre las curiosidades destaca su relación con la astrología. Augusto creía en la influencia de los astros y utilizaba símbolos celestes en su propaganda. El famoso cometa que apareció tras la muerte de César fue interpretado como señal divina, y Augusto lo incorporó como emblema de su destino. Incluso mandó acuñar monedas con la estrella, reforzando la idea de que su poder estaba respaldado por los dioses y por las fuerzas del universo. Aunque se le conoce como un hombre de poder, en lo personal Augusto llevaba una vida sobria. Se sabe que su dieta era simple, prefería el pan, el queso y los higos, y no se dejaba llevar por los excesos gastronómicos de la aristocracia. Esta austeridad era parte de su imagen pública, en consonancia con las leyes morales que promovía. El emperador no solo imponía disciplina a otros, sino que intentaba practicarla en su propia vida cotidiana. Otra particularidad era su frágil salud. Desde joven sufrió enfermedades y durante campañas militares a menudo tuvo que retirarse por motivos físicos. Sin embargo, su resistencia mental y su capacidad de recuperación sorprendían a quienes lo rodeaban. A pesar de sus dolencias, vivió hasta los 76 años, una edad considerable para la época, lo que reforzaba la idea de que los dioses lo protegían para cumplir con su misión histórica. En cuanto a su carácter, las fuentes lo describen como reservado, prudente y calculador. No era un hombre impulsivo ni dado a explosiones de ira, sino alguien que meditaba cada decisión. Su paciencia y frialdad política lo distinguieron de rivales como Marco Antonio. Esta forma de ser, unida a su capacidad para esperar el momento oportuno, fue una de las claves de su éxito en un mundo donde la precipitación podía significar la ruina. La relación con Livia también está rodeada de anécdotas y especulaciones. Se decía que confiaba en ella hasta el punto de pedirle consejo en decisiones de Estado, algo inusual en un contexto tan dominado por hombres. Los rumores antiguos incluso la acusaban de haber eliminado a posibles herederos para asegurar el trono de su hijo Tiberio. Aunque nunca se probó, estas historias reflejan la percepción de que la familia imperial era un espacio de poder y de intrigas. Augusto no fue un gran general en el sentido tradicional. Aunque participó en campañas, dejó las operaciones militares a hombres de confianza como Agripa. Su talento residía más en la estrategia política que en el campo de batalla. Sin embargo, se atribuía los triunfos y organizaba celebraciones públicas, consciente de que la imagen del líder victorioso era esencial para su autoridad. Esta combinación de delegación y propaganda fue uno de sus grandes aciertos. Una curiosidad interesante es que Augusto fue uno de los primeros en utilizar su imagen de manera sistemática como herramienta de poder. Su rostro apareció en estatuas, monedas
y monumentos por todo el imperio. A diferencia de la República, donde los líderes eran recordados principalmente tras su muerte, él logró convertir su presencia en un símbolo vivo de Roma. La omnipresencia de su imagen creaba un vínculo personal entre el emperador y cada ciudadano. El legado institucional de Augusto fue duradero. El sistema del Principado, con su equilibrio entre formas republicanas y poder centralizado, se mantuvo durante más de 3 siglos. Incluso cuando la República ya había desaparecido en la práctica, los emperadores seguían presentándose como príncipes, una muestra del éxito del modelo que él había creado. Roma no volvió jamás al sistema antiguo, lo que demuestra la profundidad de su reforma. Culturalmente, el impacto de Augusto fue inmenso. Poetas como Virgilio lo convirtieron en protagonista de la identidad romana, y su mecenazgo artístico dio forma a lo que se conocería como el clasicismo latino. El recuerdo de su reinado fue visto como una edad de oro, idealizada por generaciones posteriores. La cultura occidental heredó esa visión, y aún hoy se habla del siglo de Augusto como sinónimo de esplendor. La figura de Augusto también fue objeto de culto religioso. Tras su muerte, el Senado lo divinizó, otorgándole el título de Divus Augustus. Esto lo convertía en un dios oficial del Vininoncesendu, panteón romano, con templos y sacerdotes dedicados a su veneración. La práctica del culto imperial, iniciada con él, se consolidaría como una de las bases ideológicas del imperio. Así, su legado no solo fue político, sino también espiritual. Entre las anécdotas personales, se cuenta que Augusto tenía gran preocupación por su apariencia. Aunque no era alto ni imponente, cuidaba su imagen y vestía con sobriedad, evitando lujos excesivos. Su cabello de un rubio claro se peinaba hacia adelante, un estilo que se volvió característico. Esta atención al detalle físico era coherente con su estrategia de proyectar siempre una imagen controlada y ejemplar. Su muerte en Nola estuvo acompañada de palabras que los cronistas recuerdan como su despedida final. He representado bien mi papel en esta comedia de la vida. Aplaudid si os ha gustado. Esta frase, real o literaria, refleja su visión de la vida como un escenario donde cada acción tenía un sentido político y simbólico. Para Augusto, la existencia entera había sido una obra destinada a dejar un legado eterno. El recuerdo de Augusto fue tan fuerte que emperadores posteriores intentaron imitarlo. Tiberio, su sucesor, gobernó en su nombre. Trajano fue comparado con él, y durante siglos los romanos consideraron su reinado como el modelo a seguir. Incluso fuera de Roma, su nombre quedó ligado a la idea de poder y grandeza. El mes de agosto en nuestro calendario perpetúa su memoria hasta hoy. El legado eterno de Augusto se encuentra en la transformación de Roma en un imperio que perduró por siglos. Sus reformas políticas, su control cultural, su visión de la paz y su habilidad para consolidar un sistema estable marcaron el inicio de una nueva era. Dejó de ser Octavio, el joven heredero de César, para convertirse en Augusto, el hombre que dio forma al destino de Roma. Su vida fue la unión perfecta entre prudencia, ambición y grandeza. Visión 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 y grandeza.